muchas verdades que hay en el tema de la Santa Cena. Es decir, hay mucha profundidad en llevar a cabo esta ordenanza y de hacerlo con el objetivo de que el cristiano viene en este momento para partir el pan y compartir del vino que no solamente, como muchos dicen, representa el cuerpo y la sangre de Cristo, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo. El Señor dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos a las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 7. Y allí vamos a leer una porción que está en uno de los Evangelios, porque realmente la institución de la Santa Cena lo vemos en los 3 Evangelios adicionales, es decir, Mateo, Marcos, también el Evangelio de Juan. Y vamos a irnos al de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, donde vemos inclusive unos aspectos o detalles que no nos dan los otros evangelios. Evangelio de Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 7, ¿ok? Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: llegó el día de los panes sin levadura. Presta atención a eso. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a leer hasta allí. Entonces, de hecho, si usted tiene la Biblia, la versión que utilizamos acá nosotros, la Reina Valera 1960, dice institución de la Santa Cena. Es el título que tiene allí antes del versículo 7. Hermano, la Santa Cena, también conocida como la Eucaristía, ¿ok? O también la Santa Comunión, es una ordenanza que los cristianos participan desde este momento en adelante. El término Eucaristía significa dar gracias, ¿ok? Y subraya, por supuesto, un aspecto de celebración, de festejo. Y nótese cómo el Señor le dice a los discípulos: cuánto he deseado compartir con ustedes este momento. Ahora usted pensará, ¿acaso el Señor Jesús era la primera vez que iba a participar de esta cena? Por supuesto que no, pero había algo importante. Era la última cena antes que el Hijo del Hombre tuviese que padecer. Era ya el momento de la transición, ¿ok? Era el momento que se aproximaba para que el pago por el precio de la maldad de todos los hombres fuera puesta en el Hijo. Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y lo vemos, como le mencioné, en los otros evangelios mencionados y también en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, donde el apóstol Pablo muestra también el tema de la participación de la Santa Cena, que los cristianos tenían que conocer bien las profundidades, es decir, saber por qué razón se llevaba a cabo esta ordenanza o este ritual y hacerlo con el mayor temor y reverencia, porque no se debía tomar como algo a la ligera, ¿ok? No era, ay, sí, me están dando un pequeño bocadillo quizás para pasar el tiempo. No, debía hacerse con el mayor respeto y por eso es importante que ya los jovencitos, aunque están pequeños, aunque están creciendo, vayan viendo de que este es un tiempo especial
Y les digo, hay lugares, hay congregaciones, de hecho, donde la Santa Cena se lleva a cabo todas las semanas, todos los domingos. Y así lo hacía de hecho la primera iglesia. Cuando usted ve en el libro de los Hechos que se reunían y compartían el pan y esto, participaban de la Santa Cena y lo hacían semanalmente. Pienso que es para mantener una comunión más profunda con el Señor, ¿ok? Para estar más pensando en sí mismo de cómo está su vida, cómo está su condición, de si tiene que arreglar cuentas con el Señor y estar siempre consciente, el domingo tengo que presentarme al Señor limpio delante del Señor. No debería ser solo el domingo, pero el domingo es donde la iglesia viene, se reúne en este lugar y donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Por eso merece toda el respeto y la reverencia posible. Y esto, por supuesto, muestra, hermanos, la comunión que tiene la iglesia de Cristo con la cabeza, que es el Señor, en la participación de ese sacrificio que Él hizo en la cruz y, por supuesto, de su resurrección y de su ascensión. Recuérdese que el Evangelio no terminó solo en la cruz. Después Él fue sepultado y resucitó. Y por esa resurrección está la esperanza bienaventurada que tienen todos los creyentes de que también van a resucitar juntamente con el Señor cuando Él venga. Entonces, el punto importante acá, hermanos, es que vamos a hablar de 3 imágenes acerca de la Santa Cena. Es decir, vamos a ver cómo esta práctica que el Señor instituyó, ¿ok?, tiene un fin, tenía una representación que inclusive en la antigüedad los israelitas también se sentían identificados y sabían lo que representaba participar de la Santa Cena. Entonces, los relatos de la institución de la Cena del Señor representan el evento como una comida pascual. De hecho, cuando usted leyó el primer versículo 7, usted ve y observa que la Escritura manifiesta el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? El tiempo de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces yo sé que usted dirá, bueno, sí, he escuchado un poco acerca de fiesta de los panes sin levadura, pero ¿a qué va ese tema de la levadura? ¿O por qué la levadura no debía ser utilizada durante este tiempo? Bueno, para ponerlo un poquito en contexto, porque siempre puede haber alguien que tenga esta duda, el pan que utilizaban los israelitas primariamente para su alimento, para su sustento cotidiano y estrictamente para el uso de las ofrendas, cuando el pueblo de repente traía tortas para presentárselas al Señor, tenían que presentarse sin levadura. El pan sin levadura, hermanos, era un pan plano, redondo, hecho totalmente de harina y agua, sin ningún tipo de fermentación. ¿Ok? Muchas veces este pan, cuando era expuesto al aire libre, producía esta situación ácida, lo que producía en este caso esta fermentación, y cuando alguien tomaba ese pan y lo mezclaba con masa nueva, eso producía que entonces hubiese una inflación del pan y hubiese, como decir, una adulteración del producto inicial. El punto es que los israelitas veían este proceso de fermentación, de mezclar un producto que estaba en cierta manera podrido con masa nueva. Y esto muestra, en un sentido simbólico, la decadencia moral y la corrupción. Entonces, por eso, cuando usted ve en la Escritura, y si usted se va, por ejemplo, a Génesis capítulo 19, versículo 3, o a Jueces capítulo 6, versículo 19, o a Primera de Samuel 28, 24, va a observar de que en las festividades religiosas o en la participación común de los israelitas, ellos cocinaban pan sin levadura. Y de hecho, la Escritura nos muestra inclusive que la levadura es utilizado como un símbolo de las enseñanzas erradas. ¿Ok? Cuando el Señor le dice a los discípulos, cuidado de la levadura de los fariseos, ¿a qué estaba haciendo referencia? A esa enseñanza mutada, distorsionada de la revelación directa de Dios. Entonces tenga eso ahí en mente. Ok, panes sin levadura. Y cuando usted piensa, ok, panes sin levadura, ¿a qué le hace referencia esto? Bueno, usted se traslada en el Antiguo Testamento al Éxodo y lo asocia intrínsecamente con la Pascua. ¿Y qué era la Pascua, hermanos? La celebración de la liberación de los israelitas
no solamente de la opresión, de la esclavitud, sino de la muerte al haber sido sacados de Egipto por el poder de Dios. ¿Ok? Ellos no salieron en sus propias fuerzas. No fue que los israelitas dijeron, bueno, mira, nosotros somos bastante, vamos a hacer un complot, vamos a acabar con estos egipcios porque somos más. Aunque los egipcios pensaban eso, dijeron, bueno, si esto se revela en algún momento puede pasar algo aquí, pero los israelitas literalmente estaban sufriendo, estaban padeciendo, y ese llanto llegó al Señor, quien estaba consciente de esto, y con su gran poder sacó a los israelitas. Hermano, eso no fue cualquier evento. Estamos hablando de que si Israel hubiese permanecido en Egipto por más y más tiempo, los egipcios iban a llevar a los israelitas hasta el exterminio. ¿Ok? Recuérdese que cuando Moisés nació, había de hecho ya una persecución para que todo niño varón fuera asesinado. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Bueno, evitar que los israelitas siguieran propagándose, reproduciéndose. Pero ¿sabe qué pasa? El Señor le había dicho a Abraham que su simiente, que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, incontables. Así que el pueblo no podía perecer allí. El Señor había dado ya una palabra. ¿Y qué hicieron los israelitas antes de salir de Egipto? Bueno, el Señor les ordenó por medio de Moisés, un cordero tiene que ser sacrificado. Cada familia tiene que sacrificar un cordero. Y esa sangre derramada la iban a utilizar ellos y la iban a aplicar en los dinteles de las puertas o en los postes de las puertas para que ellos fueran liberados de ¿qué cosa? Del juicio que se iba a producir cuando el ángel del Señor pasara por el lugar. ¿Ok? Matando a todo primogénito, no solo de los hombres, sino también de las bestias. Recuérdense que ese fue el juicio, de hecho, tan definitivo que ahí fue donde el Señor le dijo a Moisés, con esta plaga, allí, mira, no es que Faraón te va a decir que te vaya, la gente te va a correr, los egipcios van a decir, váyanse, todos vamos a perecer, porque no fue poca cosa, hermanos. Ahora pasó algo interesante, y es que en el momento en que los israelitas iban a salir de ese lugar, ellos no salieron, como decir, preparando todas las cosas, es decir, bueno, vamos a salir, vamos a evaluar lo que tenemos en la casa, nuestras pertenencias, la comida que tenemos. Ellos tuvieron que salir apresuradamente, corriendo. Y ese corriendo fue que prepararon un poquito de pan sin levadura. Recuérdense que para que fermentara tenía que pasar un tiempo, y eso lo comieron de forma apresurada. Porque ya iban a salir de Egipto. Entonces toda esta experiencia que vivieron los israelitas, hermanos, no fue un evento como, bueno, va a quedar en la historia, en algún momento el Señor sacó a Israel y listo. No, era una festividad que se tenía que hacer de forma anual para recordarle a quienes, a las generaciones por venir, de que el Señor tuvo misericordia y sacó a su pueblo, y que si los libró de Egipto, también los puede seguir librando en el futuro, así como a nosotros, ¿verdad? Vemos el aspecto aquí no solamente de los israelitas con Egipto, sino de nosotros mismos que fuimos salvos, hermanos, y estábamos en un mundo de tinieblas, y estábamos en ese momento, antes de creer, como dice la Escritura, como enemigos de Dios, ¿ok? Sin esperanza, sin conocimiento de Dios, estábamos sin salvación, y estábamos en ese momento todavía en un estado de condenación, porque la Escritura declara de que el que no le recibe, el que no cree en su nombre, dice que ya está condenado. No dice que va a ser, dice ya está condenado, porque no solamente va a vivir el resto de sus días acá separado de todo lo que es la bendición y la protección de Dios, sino que al final, después de su muerte, ya entonces ¿qué viene? El juicio. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que no va a haber chance de arrepentimiento, no va a haber chance de más nada. Y eso se manifiesta o se ilustra en esa salvación que el Señor dio al pueblo. Entonces, como primera imagen, hermanos, Cristo pretende que sus discípulos entiendan
que su sacrificio en la cruz, es decir, su cuerpo literalmente y su sangre, es una recapitulación o es un resumen de la profundidad de lo que era la cena pascual, ¿ok? De lo que ya hemos hablado, de la liberación de los israelitas, de la opresión de los egipcios. Y ser librados, en este caso con la participación de la Santa Cena, no solamente de un grupo de hombres. Recuérdese que cuando el Señor Jesús está en este momento en la historia humana, ¿por quién estaba siendo controlado y gobernado y dirigido el pueblo judío? Por el Imperio Romano. Y ellos tenían allí una esperanza de que ese Mesías que iba a venir iba a darle una liberación literal, en un sentido físico, en un sentido militar, en un sentido armamentístico. No, vamos a despojarnos de todos estos hombres que nos oprimen. Pero la realidad era que la salvación que iba a venir por medio del sacrificio iba a dar liberación del pecado y de la muerte. Así como lo leemos, ¿verdad? En la carta a los Romanos, específicamente en el capítulo 6. Donde Pablo profundiza tanto en lo que significa la salvación y de cómo el cristiano al morir y creer y ser bautizado es un simbolismo completo de la muerte y resurrección del cristiano que ahora está en Cristo. Su sufrimiento en la cruz, hermanos, y su resurrección muestra de que nuestro Señor Jesucristo, con esa victoria general que tuvo al despojar todos los poderes de las tinieblas, del control que tenían, muestra de lo que dice el texto en Efesios capítulo 4 versículo 8, que lo puede buscar. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. El Señor con su muerte venció la muerte. Increíble, ¿no? Suena paradójico, pero es así. Y por eso el apóstol declara, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Entonces, estamos mostrando aquí, hermanos, que cuando Cristo lleva cautiva la esclavitud y la muerte por medio de su ascensión, dice que también dio dones a los hombres. Ese texto que le leí de Efesios, capítulo 4:8, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dones, hermanos, habla precisamente de también los beneficios que tenemos nosotros de ser participantes de este tiempo que estamos haciendo ahora mismo, de celebrar y participar juntos de la Santa Cena. Busque un momentico Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Carta a los Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Un poco aquí. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El Señor, como mencionábamos en la escuela dominical, literalmente se humanó, literalmente se encarnó. La segunda persona de la Trinidad en su divinidad se unió a la materia en un cuerpo humano. Esa fusión es una unión hipostática y es indivisible, no se separa. ¿Ok? No es que de algún momento el Señor quiso ser solamente divino y después, no, esas teorías las sacaron muchas veces de los gnósticos y otras personas que trataban de afectar y de dañar esa realidad espiritual. Y dice, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Este es el mayor adversario que tienen los hombres, ¿ok? Usted ve, hermanos, cómo hay una constante lucha y constante deseo de vivir más en esta tierra. Y ojo, yo estoy consciente y estoy de acuerdo en que usted coma sano, que coma saludable, que se cuide. Pero usted sabe cuánta gente gasta tantos y tantos dineros en cirugías, en arreglos, en estética, en comer esto, en ejercitarse y todo, para que de repente a los 60 años parezca que tenga 40. Y yo digo, ¿acaso eso puede evitar que un día, tarde o temprano, vamos a morir? Pero la gente no quiere pensar en eso.
La gente huye, tiene temor. Por eso el texto no se equivoca. Al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por temor de la muerte. Pero el Señor venció en la cruz la muerte. Y por eso el cristiano, aunque no decimos que este es un tiempo fácil, porque ¿qué creyente no se duele cuando muere un hermano en la fe o un familiar, verdad? Pero cuando esa persona muere en Cristo, usted dice, Señor, lo alcanzó. Gracias, Señor, porque acabó la carrera, ha guardado la fe, como estaba mencionando el hermano Alirio con el texto de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y qué le está esperando ya a los que creen en el Señor? Aquella corona de vida que el Señor ha prometido a todos los que creen. Entonces, lo que le puede dar esa tranquilidad y esa esperanza, aún en el tiempo en que se esté aproximando su día, si usted todavía está consciente y todo esto, es: mi vida está escondida en Cristo. ¿Ok? Y Él nos guiará más allá de la muerte, dice un texto en la Escritura. ¿Ok? No se acaba todo allí. Entonces, dio dones a los hombres y en especial vamos a tener esa participación de este beneficio, esta comunión, este compañerismo, participando, hermanos, con el Cristo resucitado y ascendido a los cielos. Y esto es recibido, hermanos, como un don. No lo podemos entender, hermanos, pero el Señor está en este momento, aquí en este lugar donde se invoca su nombre, cuando nosotros estamos participando de esto. Lo que pasa es que nosotros, por eso digo, a veces no entendemos la profundidad de lo que significa participar de la Santa Cena. Y creemos que el Señor quizás está ocupado en otras situaciones y no está en este lugar presente. Y por eso se debería hacer con el mayor temor y reverencia. Si usted, hermano, pudiera literalmente ver visiblemente al Hijo de Dios aquí sentado, yo creo que ninguno se atrevería ni siquiera a estar revisando su teléfono en este momento. Y si lo haría, le digo, no puedo entender cómo no hay temor de Dios en su corazón. ¿Me explico? O está pensando en otras cosas. Y por eso el enfoque debe ser concentrados en lo que significa la participación de la Santa Cena. Este sacrificio, hermanos, esta comida que vamos a participar, nos alimenta con su propia presencia y sacrificio. Porque si usted se va a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, entonces va a tener más sentido lo que el apóstol Pablo declara de que Cristo es nuestra Pascua. Quizás en algún momento usted había pasado por ese texto y a lo mejor nunca había entendido bien, bueno, ¿qué significa eso? Por eso le di el trasfondo del Día de los Panes sin Levadura, de esa celebración que los israelitas hacían, como la celebración de la Pascua. Dice primera carta a los Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. De modo, hermanos, que aunque el pan y el vino de la comida pascual, ¿verdad?, se mencionan en los relatos que hemos leído, nos muestra de que nosotros como cristianos, al hacer esto, es como si estuviésemos de alguna manera imitando esta celebración que para los israelitas era tan importante. Como les digo, los israelitas lo veían solamente en un sentido más que todo físico, ¿no? Fuimos librados de la opresión de Egipto. Quizás hasta al día de hoy hubiésemos muerto ya. Y el cristiano lo analiza, estaba muerto en delitos y pecados. Iba al infierno y el Señor me ha salvado. ¿Qué más manera de rendir reverencia a Dios o adoración o sumisión con hacer participación de esto? Y hacerlo, hermano, de la forma más reverente. Cuando vayamos a participar de la Santa Cena, siempre nosotros damos unas instrucciones, porque no debe tomarse a la ligera y no cualquiera debe participar de la Santa Cena. Ya eso se ha mencionado, pero bueno, en efecto lo vamos a seguir reforzando todos los días. Y lo más especial de todo esto, hermanos, es que hablamos acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también hay otros aspectos importantes que nos muestra el libro de Hebreos, y es que el Señor Jesús fue tanto el sacrificio como el sacerdote. ¿Ok? Un oficio que de hecho se tenía que llevar a cabo
durante el tiempo del tabernáculo, durante el templo. Ustedes saben que había un sumo sacerdote también, que era el único que podía entrar en ese lugar santísimo una vez al año, en el día de la expiación. Y había un cordero sin mancha, sin pecado, que tenía que utilizarse. Y el Señor Jesús, siendo Dios, era sumo sacerdote y sacrificio a la vez. Maravillas que a uno lo dejan, ¿verdad? Sorprendido. Eso lo vemos en la carta a los hebreos. Y el Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esta, hermanos, debe ser una imagen empleada para que entendamos lo que es la comunión. Tener presente en todo momento el sacrificio de Cristo por su pueblo. Esa es la primera imagen que usted debería tener, ¿ok? La primera imagen. Pensar en que esta Santa Cena es nuestra Pascua, que es Cristo, que hizo mucho más y una salvación mucho más grande que la que recibieron los egipcios, perdón, los israelitas al salir de Egipto. ¿Saben por qué fue superior? Porque el pueblo de Israel completo salió de Egipto, ¿sí o no? Sí. Pero muchos perecieron en el desierto en rebeldía y en desobediencia a Dios. O sea que muchos, aún a pesar de haber salido de Egipto, perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Que decían: no, ahora nos vas a llevar a ese lugar donde nos van a hacer pedazos, donde vamos a entregar a nuestros hijos allí en bandeja de plata para que los destruyan nuestros enemigos. Y el Señor dice: por cuanto no creyeron, por cuanto pensaron que sus hijos iban a ser presas fáciles para sus enemigos, yo introduciré a esa generación y ustedes van a perecer. Y así fue, hermanos, fueron cayendo uno tras uno, rebelión tras rebelión, fue pereciendo toda esa generación de más de 20 años en adelante de lo que salieron de Egipto. Pero todo el que ha creído en Cristo, hermanos, todo aquel que ha nacido de nuevo, a pesar de las batallas y dificultades que tengamos en esta vida, su salvación está segura en Cristo. ¿Ok? Su salvación está segura en Cristo. Este sacrificio, hermanos, no solamente elimina la culpa del pecado, porque en Cristo somos justificados, sino también libera a la iglesia de su poder. ¿Ok? Por eso siempre la instancia, hermanos, del texto sagrado de invitar a los cristianos a que usen las armas que tenemos, de que se apropien del poder que Dios ha entregado a su iglesia para combatir. Y combatir, como hemos estudiado, de una forma ofensiva. No quedarnos atrincherados y decir, bueno, cuando venga por ahí un ataque vamos a tratar de resistir. No, el cristiano sale a batallar en el campo espiritual. ¿Y cómo lo hace usted, hermano? Bueno, una de las prácticas es cuando usted sale a evangelizar. ¿Sí o no? Usted sale a evangelizar, usted no está viendo en este momento el mundo espiritual, pero usted sale a evangelizar, y cuando usted le está presentando a alguien el evangelio, si usted pudiese ver, como cuando Eliseo dijo, Señor, abre sus ojos al siervo para que viera, usted pudiese ver, hermano, quizás un mundo de tinieblas, de demonios, enojados porque usted le está mostrando la verdad a una persona, y que por medio de esa verdad esa persona puede ser salva y librada de la condenación. Y lo hacemos cuando usted está orando, está intercediendo por otros. Cuando usted está literalmente, como dice el texto, ¿no? Sacando a la gente del infierno, cuando le está predicando la verdad, la salvación. Y ese sentido usted tiene que verlo. La iglesia será librada, hermanos, del poder que tenía antes las tinieblas en el mundo, porque el Señor los venció por medio de la cruz. Y dice la Escritura en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, ¿de qué manera el cristiano, la iglesia, va a ser participante de la naturaleza divina? Bueno, estando en Cristo. ¿Ok? Estando en Cristo.
Y llegará un momento, hermano, en que usted y yo, cuando llegue ese momento, cuando el Señor venga por su iglesia, vamos a tener también cuerpos glorificados. No vamos a tener que lidiar más, hermano, con las cosas del mundo. Cuerpos glorificados, cuerpo donde usted no va a tener presencia de maldad en su vida, de lidiar con las tentaciones más. Por eso el día de salvación, como dice la Escritura, es hoy. Y no solamente para los que no creen, para los creyentes sigue siendo hoy. Usted es librado todos los días, hermanos, del ataque que tienen las tinieblas contra usted, ¿sabe? A veces no lo vemos, pero la misericordia y la bondad de Dios es manifestada a sus hijos. Muchas veces no siendo nosotros los mejores hijos. Pero bien lo dice la Escritura, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Permanezca en el Señor, hermanos. Otra imagen central de la Santa Cena es, por supuesto, que así como muestra la Escritura que los israelitas, después de participar de la Pascua, salieron hacia un desierto que no conocían, un lugar que para ellos era extraño, e iban rumbo a una tierra prometida. De la misma manera, nosotros vemos aquí un aspecto tipológico en que nos muestra de que nosotros como cristianos debemos o debemos hacer nuestro viaje, nuestro peregrinaje, aferrado a la persona de Cristo. No es que el Señor nos salvó para que usted diga ahora, bueno, ya ahora soy un cristiano independiente, voy a hacer las cosas a mi manera, voy a vivir mi evangelio a mi forma, no hay necesidad de congregarme, yo me alimento solamente cuando lea la Biblia en la casa, o ahora soy un cristiano que ve solamente enseñanzas por televisión y ya. No es para que seamos así. Siempre el objetivo fue desde un principio congregarse, unidad, coinonía, esa armonía, esa hermandad que siempre debe estar presente en el pueblo de Dios y que es la manera en cómo se han identificado los creyentes en el transcurso del tiempo. Entonces, hay algo bien interesante y mire que los israelitas debían tomar la comida con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con la vara en mano, porque iban a salir deprisa. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Se lo puedo leer. Dice la Escritura: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué lo hicieron así? Porque ellos tenían que salir rápidamente hacia la tierra prometida, inmediatamente después de haber tomado esos alimentos. Entonces, al tomar esos alimentos, ellos iban a tener, hermanos, la fortaleza para comenzar esa transición, esa salida, donde de hecho, hermanos, Israel vio el poder de Dios manifestado en todo momento. Una columna de fuego los dirigía en la noche y de hecho hizo una separación cuando los egipcios trataron de atacarlos nuevamente. ¿Se acuerda? Antes de cruzar el Mar Rojo, hubo una columna de fuego que mantuvo separados ambos campamentos. Así que la protección y el cuidado de Dios siempre había estado presente. Y ese alimento que ellos comieron no solamente se manifestó en el momento de la Pascua, sino de que el Señor aún les sustentó todo el tiempo necesario con un pan especial, con maná del cielo. ¿Okay? Ese pan que recibieron los israelitas y que en un principio lo recibieron con gozo. De hecho, la Escritura declara inclusive de cómo era el aspecto y a qué sabía ese pan. Pero usted ve que al rato después se cansaron, ¿verdad? ¡Qué fastidio! Y solamente eso es lo único que hay que comer. Hermanos, sin entender que eso era directamente pan dado por Dios, porque no era algo que se emanaba naturalmente con la siembra de algo. Era un pan que el Señor estaba dándole directamente, mostrándole su compasión y su sustento. Y estas imágenes nos muestran, hermanos, que así como el Señor, como Dios representó para el pueblo de Israel su sustento, así lo es nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Vamos a participar del pan y del vino,
que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, o que es la sangre del cuerpo de Cristo. Y Juan capítulo 6, si usted lo lee, usted va a notar allí que es uno de los momentos en donde más dificultad tienen los israelitas con el Señor Jesús, o los judíos. ¿Por qué razón? Porque el Señor les dice, yo soy el pan de vida. El Señor usa palabras como el que no comiere de mi carne o bebiere de mi sangre. Y la gente, ¿qué? ¿Cómo este hombre se atreve? Y no entendían la revelación que el Señor estaba dando, ¿verdad? El pan es la carne que Él estaba dando para que el mundo viva. Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Entonces estos elementos que en algún momento los israelitas estaban utilizando en su peregrinaje, nosotros lo vamos a seguir utilizando con la frecuencia necesaria. ¿Y hasta cuándo, hermano? Hasta que usted parta de este mundo. O sea, usted no va a tomar muchas santas cenas y ya después no va a tener necesidad por 10 años de tomarla. Mientras usted pueda y esté consciente, y mientras usted tenga las fuerzas y esté en este lugar, usted debe participar de la comunión. Así como los israelitas fueron participantes durante todas las generaciones. ¿Usted cree que Israel se iba a atrever a decir, bueno, esa fiesta tan antigua, por favor, eso pasó hace 400 años, vamos a seguir en estos rituales fastidiosos? ¿Cómo iban a atreverse a hacer eso, hermano? No fue poca cosa lo que pasó con ese pueblo. Entonces imagínese un cristiano que ahora sabe que ha sido librado de la condenación y que el Señor en su misericordia lo mantiene no solo con vida, sino que le ha dado fuerzas para que usted también salve a otros, que nos comportásemos como los israelitas. ¡Qué fastidio! Otro domingo más, Señor. Y está lloviendo de paso. No voy a ir a la iglesia. Que el pastor me entienda. Pero mañana llueve, truene, relampaguee, caiga granizo, usted está ahí presente en su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, pensamos que las cosas de Dios deben tomarse más a la ligera. Y ojo, yo sé que hay domingos en que usted no puede venir por razones fuertes, está enfermo. Yo me refiero a cuando usted premeditadamente, sabiendo que puede estar aquí, dice, mejor me quedo en la casa. Son cosas como para meditar, ¿no? Y reflexionar en esto. Juan 6:51, capítulo 6, versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual daré por la vida del mundo. Hablábamos en la escuela dominical, el pan que descendió del cielo. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para ese sacrificio. No fue poca cosa, hermanos, lo que hizo el Señor por nosotros. Así que en su peregrinaje cristiano, acuérdense que la vida cristiana es un transitar, estamos de paso, pero esta ordenanza debemos seguirla participando. Como dice el pastor, el hecho de que usted haya cometido algunos pecados o que de repente esté en una práctica que usted sabe que no agrada al Señor y usted se ausente un domingo de participar de la Santa Cena, eso no significa de que debe tomar eso como costumbre. Todo lo contrario, trabajar en ese aspecto para que la próxima vez usted participe. Entonces imagínese, si usted va a vivir en una vida en desobediencia o va a cometer estas cosas, no va a participar nunca de la Cena del Señor. La cuestión es que esto tiene que llevarnos a acomodar nuestra vida, ¿ok? A buscar vivir una vida más en santidad y no vivir como lo hacían los israelitas en el tiempo del profeta Jeremías, que iban al templo felices, contentos, como que bueno, Señor, estamos cumpliendo contigo porque estamos yendo al templo. Y el Señor manda al profeta que se pare en el templo y le diga, mira, mejoren sus caminos, ¿ok? Amén, están viniendo al templo, gloria a Dios, mejoren sus caminos. O sea, no es nada más la asistencia al templo, no es nada más la asistencia aquí, es que su vida en verdad se esté mostrando de que usted está caminando con el Señor. Una tercera imagen para la Eucaristía o la Santa Cena, en los relatos del Nuevo Testamento que leímos, también habla de un anticipo de ese banquete escatológico, ¿ok? O sea, que va a ser en el futuro.
Por eso usted pudo leer en el versículo que leímos de Lucas, que el Señor dijo, no volveré a comer, ¿ok? Ni a participar del fruto de la vid hasta que llegue ese momento en que va a tener aquel evento especial junto con todos los creyentes. De hecho, hermanos, un banquete escatológico que está anunciado aún por otros profetas, como es el caso del profeta Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 25, versículos 6 y 8. Isaías capítulo 25, versículos 6 y 8. Dice la Escritura, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinado con gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Dice la Escritura, por eso hablamos de evento escatológico, evento futuro. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. O sea que se va a cumplir, de que no va a pasar una tilde ni una jota hasta que eso se cumpla. Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ok? Yo sé que muchos de hecho participamos de la Santa Cena y a veces no estamos haciendo esto pensando en este evento futuro. Señor, sí lo estamos haciendo hoy aquí, pero un día, no sé cuándo, pero un día, esto va a ser una conmemoración universal con todos los creyentes de toda la historia que fueron salvos. Por eso habla de un banquete, se asocia a un banquete, a una gran festividad y celebración. Primera carta a los Corintios 11, 26. Por eso el apóstol Pablo dice, así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ok? Fíjense, 3 imágenes. Similar a la Pascua que tenían los israelitas, los símbolos que representan a Cristo que necesitamos para nuestro peregrinaje todavía en la tierra, y una celebración que hacemos pensando en que el Señor viene por su iglesia. No solo debe pensar en eso, hermanos, cuando un familiar de ustedes esté quizás en una situación de muerte. Oh, Señor, a partir de este mundo. No, piensen todo tiempo, el Señor viene pronto. El mundo se está cayendo a pedazos, hay muchos problemas generales, sí, pero dentro de todo eso usted siempre tiene que pensar, hey, el Señor viene. O sea, aún estas cosas tienen que prepararnos para el mayor de los eventos. Mire, con toda la situación que está pasando actualmente con el tema de la inmigración, más preparado aún que una persona diga, bueno, voy a tener todo esto atajado, es decir, voy a tener a una persona que resuelva mis bienes si tengo que salir de acá, o dejar a una persona que haga esto o aquello. Más importante que eso es que usted, si es creyente, esté consciente, el Señor viene en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana. Probablemente esta situación lo esté llevando a usted a ¿qué? A ser más consciente de que si una situación humana lo lleva a usted a preocuparse, yo tengo que estar preparado, cuánto no más en el sentido espiritual. Entonces creo que a veces estas cosas pasan para llevarnos a ¿qué? A vivir más apegado a la palabra del Señor. Y saber, hermanos, que no hay nada seguro en esta vida más allá de la muerte. ¿Ok? La estancia en un lugar, la comodidad, la tranquilidad. Mucha gente puede decir, no, a mí no me va a pasar nada. Y de repente de un día a otro pasa algo, cambian las cosas. Pero si usted está en Cristo, hermano, esté aquí, esté en Rusia, esté en Japón, usted está con el Señor. Y eso es lo importante. Igualmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14,
No lo voy a leer completo, pero dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Okay? Siempre con esa instancia, ¿no? Siempre con esa meditación de ese banquete celestial que está reservado. Nuestro Señor, hermanos, como nuestro anfitrión especial, preparando aquel lugar para la reunión con todos los santos. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios 10, del 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, es decir, Cristo, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. No hay festividad, no hay celebración, si no hay con qué participar de ello, ¿verdad? Y el Señor es el pan que se entregó por nosotros para limpiarnos del pecado y acercarnos a Él para esta gran celebración. Hermanos, debido a que el Señor tiene comunión con nosotros por medio de esta ordenanza del pan y el vino, es importante que usted y yo como cristianos también busquemos tener comunión los unos con los otros. ¿Okay? Hay gente que de repente llega en iglesias y llega específicamente en el momento de la participación de la Santa Cena, como diciendo: Señor, ya estoy cumpliendo contigo. Y después que participa, sale y se va. Y no conversa con la gente, no hay compañerismo, no hay armonía, no hay coinonía. Entonces es como que estoy cumpliendo mi parte contigo, pero bueno, los hermanos ya veremos qué se pasa con ellos. No es lo que nos enseña la Escritura. Hay comunión con el Señor, pero estamos en conjunto nosotros también participando porque estamos en el mismo sentir, o se supone que deberíamos estar todos en el mismo sentir. Por eso Hechos capítulo 2, versículos 42 al 46 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Okay? En el partimiento del pan, haciendo referencia a esto, no solamente comiendo para sustento, en la participación. Y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. En aquel tiempo la gente vendía sus propiedades, sus bienes, los repartían según la necesidad de cada uno. Y vuelve a decir el versículo 46: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo no veo una iglesia dividida, hermanos, aquí. Sí, es verdad que hubo problemas dentro de las iglesias. Vemos cartas que el apóstol tuvo que escribir para resolver situaciones, pero no era como que cada quien estaba por su lado. Ahora era cada quien un cristiano satélite, ¿no? Que cada quien está por allí y hace lo que quiera. No, era unidos. Y más porque estaban participando de esta ordenanza que el Señor había dado. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que no son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No lo alabo, o no os alabo. El subtítulo de esta porción dice: abusos en la cena del Señor. Es decir, que esto se estaba llevando como un ritual vacío. Es decir, con tal informalidad que decía, algunos estaban comiendo como por glotonería. ¿Ok? Y a lo mejor no se da cuenta de que había otro hermano más sencillo en la fe, que estaba empezando en la fe, y que veía esto quizás como un acto vergonzoso, y empezaban a crear, ¿qué cosa? Comentarios. Oye, pero yo creo que esto no debería ser así.
Y a lo mejor otros participaban del vino y lo hacían con insensatez y tomaban como si estuviesen embriagándose. Por eso dice abuso de la cena del Señor. Tomar los elementos, hermanos, con conciencia. Y siempre meditando en estos aspectos que acabamos de hablar. Nuestra Pascua es Cristo. El Señor es quien nos sostiene y nos ayuda en nuestro transitar. Y en un futuro no muy lejano, cuando el Señor venga por nosotros, vamos a participar de ese gran banquete que Él tiene preparado para todos los que han creído. Esto prácticamente resume las 3 imágenes que les he mencionado acerca de la Santa Cena. Entonces, al final de todos estos puntos, hermanos, lo que quiero es llevarlo a concientizar. Estamos en la casa del Señor. Fíjese que a veces cuando estamos dirigiendo los himnos, y muchas veces que lo hago yo acá, yo digo, Señor, no me puedo explicar por qué hay personas que tienen un himnario en la mano y no pueden cantar. ¿Cuál es la razón? Aquí no se está evaluando si usted canta feo o bonito. Usted tiene que abrir su boca para adorar al Señor, alabarle. ¿Acaso Él no merece la reverencia? Yo lo voy a ser sincero, hermano, yo dificulto que si usted en la iglesia no puede cantar un himno del Señor, usted cante himnos y cánticos espirituales en su casa. ¿Ok? Porque supone que esto nace de un corazón agradecido, de un corazón que sabe, Señor, lo menos que yo puedo hacer es abrir mi corazón y derramar mi vida delante de ti. Entonces sí, puede ser que vengan personas a la iglesia que no son cristianas, yo puedo entender eso, pero de los hijos de Dios no puedes tener nada para ofrecer al Señor. Si es que hemos hecho cosas malas, bueno, la Escritura dice, confiesa tus pecados delante del Señor, el cual es amplio en perdonar. Y si ya usted siente que confesó al Señor eso, hermano, dele una adoración al Señor sincera, porque Él se lo merece. Entonces lo mismo, participamos de la Santa Cena del Señor y este es un asunto que no se puede tomar tan a la ligera. ¿Okay? Tenemos que ser conscientes de que esto es especial y que el Señor ve el corazón de cada creyente. Y todos los que hemos sido bautizados somos invitados a participar de la Santa Cena. Yo quiero invitar ya a los diáconos que puedan ir pasando al frente para suministrarnos, por supuesto, los elementos de la Santa Cena. Y vamos a tener siempre esto presente, hermanos, y meditando siempre